Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenos días tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Pensando Cuba. Me acompaña como siempre desde Madrid mi amigo y colega Hernán Alberro. Y desde acá, desde Miami, les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, Pedro, ¿cómo estás tú? Bien, bien, bien. Hernán, hoy vamos a hablar de las gestiones que acomete las organizaciones cubanas en el exilio ante la Unión Europea. ¿Qué hace, qué han hecho y qué planes futuros tienen para llevar adelante la democracia y la libertad de los presos políticos en Cuba? Y para ello contamos con la asistencia de Elena Larrinaga de Luis, quien preside el Partido Demócrata Cristiano Cubano y la Secretaría de Exteriores del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. ¿Cómo estás, Elena? Bien, bien, Pedro, buenos días, encantada de saludarte. Buenas tardes aquí. Bien, bien. Y también está con nosotros, y por primera vez, Diana Mendiluza, vicepresidenta de Raíces de Esperanza de España y miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. ¿Cómo estás, Diana? Hola, ¿qué tal? Pues yo encantada de estar aquí con ustedes en este programa por primera vez y de compartir todas las experiencias que estamos teniendo en esta tarea. Hernán, hacía rato que no teníamos a dos mujeres acá juntas en el programa. Hemos tenido unas cuantas, pero que coincidan dos, hacía rato que no pasaba. Y bueno, te cedo la palabra, Hernán. Pedro, creo que ya hiciste la introducción de forma correcta. Queríamos escuchar de las protagonistas de las gestiones, digamos, o de algunas de las protagonistas de las gestiones aquí en Europa, en qué están trabajando y demás. Quizás podemos empezar entonces con Elena, que recientemente sé que estuvo en Bruselas teniendo reuniones con diferentes parlamentarios europeos, que nos cuente un poco cuál era el objetivo de esas reuniones y cuál fue la recepción que tuvo durante esos días. Bueno, el objetivo siempre es el mismo, ¿no? Que Europa no se olvide de Cuba. En Europa pasan tantas cosas y hay tantas ideas y tantas tendencias que siempre nuestra presión es que no se olviden de Cuba, ¿no? De tener a Cuba digamos, en el tablero. El día que nosotros llegamos fue el día del famoso debate que hubo en el Parlamento sobre el tema de Cuba y del acuerdo, ¿no? Tengo que decir que nosotros que teníamos esperanzas en la señora Calas, pues se nos cayó un poco el mundo encima, ¿no? Porque pensábamos que era una señora que venía de un país del este, que conocía las cuestiones, en fin. Y sinceramente fue muy flojo todo lo que dijo y una cosa que a mí me preocupó muchísimo fue su mención que me recordó a la señora Mogherini cuando decía que Cuba era una democracia de un solo partido. Esta señora habló de una democracia imperfecta. Como ustedes comprenderán, nosotros lo que hicimos allí fue ir delegación por delegación, despacho por despacho, explicando que nuestro malestar y nuestro descontento. Así lo hicimos también en el Servicio de Acción Exterior y les preguntamos varias cosas, ¿no? Primero, que si esta cuestión de defender el acuerdo como estaba funcionando ahora era ingenuidad o era intención, ¿no? Porque cuando tú tienes una situación durante tanto tiempo que no ha logrado avanzar, lógicamente uno cambia de posición o cambia de estrategia, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe el no cambio de estrategia? ¿Se debe a que ustedes quieren seguir teniendo esa relación con el gobierno cubano o se debe a ingenuidad o a inoperancia? Las respuestas fueron, como comprenderán, muy complicadas y luego también yo les pregunté abiertamente en una reunión un poco que no fue fácil, les dije, mire, yo solamente quiero saber una cosa para saber dónde estoy parada, ¿no? Nuestro objetivo aquí es, por supuesto, Cuba y los presos políticos cubanos, ¿no? Como primera medida, ¿no? Para seguir. Y les dije, mire, yo quiero saber una cosa. Simplemente ustedes
cuando se sientan con el gobierno cubano y hablan de los presos políticos, ¿cuál es la respuesta que ustedes reciben? ¿Qué respuesta reciben? No, ellos nos dicen que Cuba tiene su legislación vigente y que hay que respetarla y que quien no respeta la ley, pues tiene, pues bueno, pues tiene que cumplir la pena que se le imputa. Le dije, no, hasta ahí lo entiendo, eso estaba seguro. Ahora mi segunda pregunta es, ¿ustedes qué responden? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué es lo que ustedes responden a esa respuesta de ellos, ¿no? Porque me imagino, les dije, que ustedes dirán, oiga, pero es que nosotros somos demócratas, estamos defendiendo la libertad de expresión, estamos defendiendo los derechos humanos y ustedes no nos pueden contestar a nosotros, que venimos de Europa, que se supone que es un centro democrático internacional, no podemos aceptar esta respuesta. El silencio absoluto. Con lo cual, me parece a mí que en el Servicio de Acción Exterior, que por esto esta señora cuando habló se equivocó, yo creo que ella llegó con poca experiencia, le debieron de dar un papel escrito que ella leyó. Eso es lo que a mí me parece. Eso es lo que a mí me parece. En cualquier caso, mal, mal. Nosotros nos reunimos con casi todo el arco parlamentario. Digo casi todo el arco parlamentario porque estuvimos en el gabinete de la señora Metsola, ella no estaba, pero estaba su equipo. Estuvimos con polacos, estuvimos con, por supuesto, todos los españoles, estuvimos con socialistas, estuvimos con todo el arco, nos dio para mucho. Tengo que decir que nos recibieron muy bien. Había también una exposición contra el comunismo que habían organizado los croatas, ¿no? Los croatas. Y estaban, por supuesto, todos los países europeos que habían sufrido el comunismo, pero tuvieron la delicadeza también de poner a Cuba. Eso nos dio mucha visibilidad, una cosa curiosa, nos dio mucha visibilidad, nos hicieron una entrevista, estuve hablando un rato, conté lo que pasaba, tenía una foto de todos los dictadores europeos más Fidel. Lo agradecí, la verdad, porque nos dio una opción para eso. Una cosa que me pareció bien también fue que estuvimos con el señor Salafranca. Juan Salafranca es el encargado del equipo técnico del Grupo Popular Europeo. Y me dijo, mira, Elena, nosotros le hemos negado la entrada en el Parlamento Europeo a la delegación cubana. Ellos no pueden entrar en el Parlamento y se quejan mucho de eso y me han preguntado 40 veces que por qué lo hago. Yo les he contestado con mucha educación. Esto es simplemente la ley de la reciprocidad. Nosotros fuimos a Cuba y ustedes nos votaron del país. Pues nosotros igualmente no les dejamos entrar aquí. Eso me pareció una medida buena, porque eso tiene dos vertientes. La primera vertiente es que ellos ya no pueden entrar al Parlamento a hacer lobby, ¿no? O sea, tienen que hacerlo en su embajada. Y la segunda cuestión que me decía este señor, me decía, mira, Elena, ahora sí que es muy fácil saber ahora quiénes son los que van a hacer lobby allí. Antes era más complicado porque tú entras en el Parlamento Europeo, trabaja 4.000 personas, vas y vienes y vienes y vas, y muchas veces pierdes un poco de vista lo que se abre y lo que se hace. Pero ahora la gente tiene que ir para allá. Y me dice, y nosotros esto no lo vamos a revocar, esto va a seguir así porque esto no puede ser. Y otra cosa también de la que se quejaban es que, digo, pero eso también es un fallo interno, ¿no? Que estando la mayoría de los parlamentarios, la mayoría parlamentaria está de acuerdo en que se revise el acuerdo. Hay una gran mayoría, pero siempre hay bisagras que pueden cerrar. Digo, pues eso es otra cosa también que hay que cambiarla, porque no puede ser. Luego estuvimos también hablando, ustedes saben que en Bruselas hay, digamos, como una especie como de representación de la congregación de obispos y cardenales europeos, ¿no? Y ahí tenemos la suerte de que el secretario general de ahora es un señor español, que nosotros conocemos, que se llama el Padre Barrios, que es una persona encantadora. Y entonces estuvimos ahí hablando con él también, le hablamos del tema de los presos, en fin, que a ver si ellos podían hacer algo, que si podían igual enviar un mensaje al Vaticano, fueron muy receptivos. Tengo que decir que fueron todos muy receptivos. Estuvimos también con los socialistas españoles, con los que son personas razonables, ¿no? Un señor que conocemos hace mucho tiempo y que está absolutamente de acuerdo con nosotros, me dice, Elena, pero es que tenemos esta especie de mayoría radical que se mueve, ya sabes que yo hago lo que puedo. Estuvimos también con los socialistas portugueses,
que nos dijeron que iban a hacer todo lo posible también porque se soltaron los presos, que iban a hacer presión. O sea, quitando, la verdad que bien intencionados sí estaban, pero floja, floja, floja la solución que ponen encima de la mesa. Muy, muy floja. Entonces, bueno, me gustaría decirles que nos dijeron que sí, que iban a cambiar el acuerdo, me gustaría decirles tantas cosas, pero que no pasaron, que nos escucharon, por supuesto, que fueron muy amables todos, por supuesto, que todos entienden lo que decimos, por supuesto, pero no puedo, no puedo. Entonces llamé, yo en mi manera de estar buscando siempre caminos que a lo mejor no sean estrictamente los políticos, para poder facilitar algunas cosas, ¿no? Hablé con Diana, que es una mujer muy inteligente y que tiene establecida una ley para la libertad de enseñanza muy potente. Le dije, Iliana, cuando salí del Servicio de Acción Exterior, Iliana, escribe esto, Diana, escribe a este señor, mándale un correo, dile que yo te lo he dicho después de una conversación que tuvimos bastante difícil. Le dije, dile que yo te lo he dicho y que a lo mejor planteando, por ejemplo, una ley de libertad de enseñanza, a lo mejor se puede abrir un camino sin hablar de política. No sé, porque se nos ocurra algo, ¿no? Entre otras cosas que hacemos en el Consejo, pero hablo de lo que yo pensé plantear allí como algo un poco diferente. Y Elena, ahí nos das el pie perfecto para precisamente que nos cuente Diana cómo ha sido la recepción de esa ley. Que nos cuentes un poco primero, Diana, si puedes, de qué se trata esa ley o esa propuesta, esa idea que Raíces de Esperanza ha elevado. Y también, bueno, que nos cuentes si han tenido alguna respuesta y cómo tú ves la recepción en ámbitos europeos. Sí. Espera un momento, Diana. Hay algo que dijo Elena ahí que yo no conocía, que es que Cajacaya calificó a Cuba como una democracia imperfecta. Y yo quisiera saber si ustedes conocen alguna democracia perfecta. Pienso que con esta expresión de democracia imperfecta ha puesto a la dictadura cubana al mismo nivel de cualquier país demócrata del mundo. O sea, es muy triste y muy duro oír esas palabras, Diana. Sí, bueno, siguiendo la misma línea que nos contaba Elena, yo creo más que nada que esta señora tiene desconocimiento, Mm, tiene un desconocimiento de la verdadera realidad que viven los cubanos. Yo creo que a esta persona, o sea, esta señora, lógicamente, hace muy poco que está al frente de la Comisión Europea y la persona a lo mejor que la está asesorando pues no le está contando bien las cosas totalmente. y está teniendo una actitud, o sea, se está manejando con cautela y entiendo yo que a lo mejor puede estar evaluando ahora mismo el terreno para ver qué es lo que pasa. Lo Sí. cierto es que en esta evaluación que se le ha hecho a Cuba, la actitud, o sea, para nosotros los cubanos no ha sido la mejor y no ha sido o sea, no ha sido lo que nosotros esperábamos. Pero bueno, esto lógicamente a nosotros no nos va a parar y dentro de las propuestas, como muy bien decía Elena, que le enviamos fue una carta que le hicimos llegar al señor Sánchez Alegre, que es la persona del Servicio Exterior que se encarga de tramitar todos los asuntos relacionados con América Latina y el Caribe. Y le escribimos esta carta precisamente proponiéndole que sea incorporado dentro de la agenda de la Unión Europea en el proceso, digamos, en este proceso de transición hacia la libertad en Cuba, que sea incorporada la libertad de enseñanza, porque nosotros consideramos que la libertad de enseñanza es un pilar clave para el desarrollo de una sociedad democrática. Realmente en nuestra asociación lleva ya un tiempo trabajando, o sea, esto no es una idea que surge de la coyuntura que vivimos en el Parlamento Europeo, sino que es una idea que es un anteproyecto, que es como le hemos puesto, es un anteproyecto en el cual venimos trabajando ya desde hace unos meses atrás
que lo hemos hecho con la anuencia y la participación de otros actores de la sociedad civil, como es también el Consejo para la Transición, de la cual nosotros somos parte, nuestra asociación es parte. Y este anteproyecto lo que propone básicamente es la modificación de dos artículos fundamentales de la Constitución de 2019, que es el artículo 32 y el artículo 73. Son dos artículos que, lo voy a decir grosso modo, pues, en aras del tiempo, pero lo que estamos pidiendo es que la libertad académica, o sea, significa que, o sea, que los académicos y estudiantes cubanos pues tengan la libertad de elaborar planes de enseñanza que no estén politizados ni ideologizados. Estamos pidiendo además la coexistencia, ¿por qué no?, de una educación pública y privada. Sabemos que después de 1959, con la nacionalización de la enseñanza, múltiples voces fueron reprimidas con esta nacionalización de la enseñanza y mucho más. La educación en Cuba fue politizada, ideologizada, y esto lo sabemos todos los que hemos pasado por los diferentes subsistemas educativos de educación, y las personas que, como yo, también formamos parte de ese subsistema, porque yo tengo la experiencia de trabajar cuando me gradué de la universidad por 10 años en una institución educativa de educación superior en Pinar del Río, y tanto los docentes como los estudiantes, o sea, o sea, todo lo que hacen los planes de estudio, todo está en función de legitimar la ideología que está detentando el poder político en Cuba, que es el Partido Comunista. O sea, un docente actualmente en Cuba, o sea, quiere escalar desde el punto de vista académico y tiene que estar en consonancia y alineado con el Partido Comunista, y todos los enfoques de programas de estudio y todo lo que se hace en el sistema de educación en Cuba tiene que estar en consonancia con el Partido Comunista, porque si no puede ser expulsado de la universidad. Te pueden expulsar del trabajo, a los estudiantes pues los pueden expulsar de la universidad, porque conozco de casos muy concretos de estudiantes que se manifestaron el 11 de julio y luego pasaron por un proceso muy doloroso de pérdida de sus carreras y de expulsión de la universidad, porque simplemente ejercieron su derecho a la libertad de expresión. Y esto pasa también con el tema de las investigaciones. O sea, las investigaciones en las universidades cubanas, pues están, o sea, las investigaciones, sobre todo las de ciencias sociales en humanidades, también están supeditadas a una ideología, a la ideología del Partido Comunista. Y nosotros, básicamente, llevamos trabajando en esto, hemos impulsado una campaña de firmas para recopilar firmas, y sabemos perfectamente que esto, desde el punto de vista legal, el gobierno cubano no lo reconoce, pero a nosotros como, o sea, como institución y como organizaciones de la sociedad civil, nos satisface muchísimo que la gente se identifique con, o sea, con nuestra propuesta. Y básicamente esa fue la intención que tuvimos y la idea que colegiamos de conjunto, bueno, pues con Elena, que muy bien nos estaba representando en el Parlamento Europeo, pues hacerle llegar a través del servicio exterior, pues esta carta a la señora Caja Calas, de que tenemos también, o sea, tenemos modelado propuestas, porque esto es muy importante resaltarlo. O sea, cómo será cuando en Cuba estemos ya en una futura Cuba democrática, pues tenemos modelado también en lo concerniente a la educación en Cuba, o sea, cómo queremos que sea una educación inclusiva, que esté alineada con los objetivos de desarrollo, con los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el objetivo 4, que tiene que ver con el desarrollo de la educación. Y todas estas cuestiones pues se las quisimos transmitir a esta señora, pues para que tenga una perspectiva más amplia de lo que está haciendo la sociedad civil por lograr llegar o sea, por lograr la democracia en Cuba. Y básicamente, bueno, es esto lo que estamos trabajando. Tenemos también, además, en la Asociación Raíces de Esperanza, estamos, sí. Espérate, vas a otro tema ahora. Ah, vale, vale. Sí, porque este proyecto que ustedes tienen, el objetivo es presentarlo ante la Unión Europea, presentarlo sobre la caja calle. No hay ninguna idea de presentarlo en Cuba ante el Parlamento cubano.
Sí, sí. La idea, bueno, lo hemos presentado ante el Parlamento Europeo, le mandamos la carta para hacer una futura presentación, pero la idea de la recopilación de firmas es cuando tengamos todas las firmas recopiladas, pues presentarla ante el Parlamento cubano. Sabemos, es que no quiero ser pesimista, pero sabemos que una idea como esta se va a quedar se va a diluir, o sea, se va a quedar como se dice, en letra muerta, porque no vamos a tener respuesta, pero por nuestra parte no va a quedar que la propuesta no sea presentada en todos los niveles posibles. Claro. Es que Sí, es así como tiene que ser. ¿qué pasa? La experiencia, la amarga experiencia para ellos que tuvieron con el proyecto Varela les ha hecho cambiar la estrategia. Antes eran 10.000 firmas, ahora son 50.000 ilegalizadas ante un notario. O sea, la han puesto mucho más difícil. Las 50.000 firmas se pudieron recoger, pero ya a la hora de presentarlo ante un notario surge este miedo que existe de que si eres un estudiante y firmas esto, puedes perder el trabajo, puedes perder los estudios. Pero bueno, no podemos cejar en los empeños de seguir haciendo acciones de este tipo contra la dictadura cubana y en pro de la democracia. Y de todas formas queda como un proyecto futuro. Diana, continúa. Nada, les quería contar que, bueno, desde la asociación también como parte de las actividades que hacemos, tenemos una escuela en línea porque el objetivo básicamente de Raíces de Esperanza es trabajar con los jóvenes cubanos, con las mujeres, sin distinción alguna de sexo, raza, religión. Y a través de esta escuela en línea también hemos impulsado esta propuesta. Los estudiantes se sienten totalmente identificados con el anteproyecto de educación. De hecho, esta escuela en línea está pensada para jóvenes que son en su mayoría activistas y a los no activistas también, o sea, a los no activistas de derechos humanos para que se sumen a trabajar con nosotros, a formarse con nosotros. Actualmente impartimos un curso de derechos humanos que justamente está ya terminando porque estamos en la última semana. Y nos satisface muchísimo contar con el apoyo de estos jóvenes que a pesar de difíciles, o sea, de las circunstancias difíciles que estamos viviendo en Cuba ahora con el tema de la electricidad, pues se sienten motivados de continuar aprendiendo, de adquirir básicamente las herramientas en materia de derechos humanos para hacer este tipo de incidencia, tanto en Cuba, en las comunidades, como también ante organismos internacionales, que es nuestro objetivo. O sea, enseñar a los jóvenes, enseñar a la ciudadanía a cómo proceder, porque a veces no conocemos nuestros derechos, o sea, no conocemos nuestros derechos, no sabemos cómo defendernos y cuáles son las vías adecuadas para llegar a este tipo de organismos internacionales para hacer este tipo de denuncias y bueno, y creo, y por lo menos nos satisface que estamos haciendo, que lo intento y lo estamos haciendo bien, estamos teniendo aceptación en ese sentido. Bueno, ahora una pregunta ya que ambas son miembros del Consejo para la Transición. Sabemos que se ha presentado un proyecto, un documento con relativo a la aprehensión, a la nueva detención de Félix Navarro y José Daniel Ferrer y también ampliándolo a los presos políticos cubanos. ¿Cómo va eso? ¿Qué caminos tiene? ¿Ya se presentó? ¿Qué respuesta está teniendo ahí en la Unión Europea? No, no, la Unión Europea está, por supuesto, ellos sus declaraciones están todas, por supuesto, a favor de los presos, a favor de Félix, a favor de, o sea, ellos denuncian constantemente, hay un grupo enorme que lo denuncia constantemente, pero no pasamos a la acción, otra vez estamos en lo mismo, denuncias, perfecto, se habla en todas partes del mundo, perfecto, pero ¿cuál es el paso? Y como el paso lo tiene que tomar el Servicio de Acción Exterior, pues ahí, entonces vamos a Estrasburgo, se va a todas partes, todo se denuncia, todo se manda todo, pero ahí hay un compartimento estanco que es el encargado de, y entonces no se avanza. Yo quería, Diana, una cosa que comentaras aquí, que qué tal ha ido, yo sé que ha ido bien, pero qué dificultades se han encontrado con esta locura que nos entró a nosotros de ya no repartir a los sexos, sino que decir que todo el mundo, hay padres, madres, jóvenes, todo el mundo ahí metidos en el mismo programa, el mismo taller, en el mismo taller. Sé que ha sido buena la experiencia, pero puedes contarnos
alguna cosa especial, porque nosotros nos sentamos una tarde a hablar, a decir, vamos a ver, si aquí lo importante es que la gente tenga una visión de país en conjunto, vamos a procurar que las madres, los hijos, los esposos, los hermanos, eh, todo el mundo pueda acceder al mismo tipo de formación. Luego ya cada uno que la ejerza como quiera o que la interprete como sea. Pero cuéntame un poco cómo fue. Bueno, realmente cuando nos animamos a soñar este proyecto, que nos sentamos sobre la mesa a pensar, dijimos, puede significar un movimiento muy potente la unión de diferentes sectores de la sociedad civil cubana. Las madres que tienen una amplia trayectoria como activistas de derechos humanos y sus familias, o sea, la imbricación de las mujeres y de las familias de manera general, yo creo que es una de las cuestiones que le ha dado fortaleza precisamente a lo que es la escuela en línea y a lo que es el trabajo que están realizando estos activistas en las comunidades cubanas, el trabajo de incidencia. Y bueno, y una de las anécdotas muy simpáticas, bueno, tenemos en la escuela en línea familias, o sea, tenemos desde madres, o sea, la mujer, su marido, que también es activista, tenemos a los hijos, y una de las anécdotas muy simpáticas es que es como entre ellos, hacen una especie de equipo para realizar las tareas que desarrollamos de conjunto. Y realmente satisface como diferentes generaciones, porque al final son dos, tres generaciones las que están juntas en este proyecto y están trabajando, o sea, cómo hay una especie de unidad, porque la unidad de la familia es fundamental para desarrollar este tipo de cuestiones. Creemos que la incidencia tan fuerte que puede tener una familia en este tema de, o sea, de convencer en una determinada comunidad, hacer un buen trabajo de incidencia con las personas para ganar también seguidores y para que se unan a nosotros como organizaciones y puedan alzar su voz y defender sus derechos humanos en un determinado espacio, ha sido muy potente. O sea, tenemos también la experiencia incluso de personas de Latinoamérica que nos sorprendieron. Cuba, para activistas de derechos humanos en Cuba y estamos impartiendo pues desde los conocimientos básicos de la historia de los derechos humanos, o sea, con una evolución histórica, una perspectiva histórica de los derechos humanos, para que las personas puedan entender, o sea, por qué hemos llegado al sistema de Naciones Unidas y que existe un sistema interamericano también de Naciones Unidas donde pueden hacer diferentes denuncias y donde pueden o sea, elaborar este tipo de propuestas en diferentes organismos. Y se nos han sumado personas de Latinoamérica, o sea, tenemos en el curso un salvadoreño, tenemos personas de venezolanos que se identifican, que son hermanos también de Latinoamérica, que se identifican con nuestra causa y compartimos experiencias comunes de violaciones de derechos humanos, compartimos experiencias de trabajo en las comunidades y estamos mirando y evaluando también qué se hace en otras regiones de Latinoamérica. Y yo creo que esta unidad que se está creando es muy potente, o sea, que está traspasando incluso ya las fronteras de Cuba, sino también, porque esto también es muy importante, o sea, que otras personas de Latinoamérica se estén identificando con nosotros como ha pasado. Las personas de Venezuela, o sea, tenemos una mujer de Venezuela que es muy inteligente, una mujer que tiene un activismo político brutal en Venezuela y está participando con nosotros. Tenemos este salvadoreño César que también forma parte de diferentes organizaciones de la sociedad civil en El Salvador y nos está dando una visión muy buena, o sea, de qué derrotero, o sea, que qué hacen, cómo lo hacen y que también a nosotros esto nosotros nos retroalimentamos con este también tipo de experiencias y yo creo que es muy bueno, o sea, es muy bueno lo que estamos haciendo y lo soñamos de esta manera, o sea, nos sentamos como muy bien contaba Elena, nos sentamos a pensar qué hacer, cómo hacerlo, cómo imbricar a diferentes sectores de la sociedad civil, mujeres, porque tenemos una experiencia tremenda de trabajo con las mujeres en la red femenina y cómo imbricar también a los jóvenes que son dos sectores claves en la sociedad. Los jóvenes son el futuro
de la nación son los que probablemente sean los que impulsen y los que lleven a cabo todo este proceso de transición a la democracia, y para esto hay que estar preparados y con el acompañamiento de sus familias. O sea, y esto lo estamos viviendo ahora mismo, es una iniciativa que me encanta, estoy súper feliz y espero que perdure por mucho tiempo porque creemos en este proyecto, la verdad, y creemos que es muy potente. Mira, ahora tocaste algunos aspectos ahí de la pregunta que yo les iba a hacer. ¿Tienen el apoyo, tienen contacto con otras organizaciones independientes o partidos políticos europeos? ¿Existe algo de este vínculo? ¿Pudieran hablar algo de eso? Mira, se está intentando hacer el vínculo, digamos, con las organizaciones tanto del Parlamento Europeo o los partidos, igual también con los grupos de América Latina, de los cuales formamos parte a través del PDC, ¿no? Como son la OSCA, la UPLA, estamos trabajando en ese sentido. Pero el nudo gordiano de esta cuestión es que la familia es la célula social por excelencia. Es ahí donde se aprende todo, que es lo que quiso la Revolución Cubana borrar. Por eso nuestro esfuerzo va orientado a eso. Y creo que lo merece, y creo que porque es volver a estructurar una sociedad, ¿no? Desde abajo, desde el principio, ¿no? Y bueno, por supuesto, este proyecto lleva poco tiempo desde que hemos empezado, pero por supuesto nuestra idea es, entre todos y todas, lograr que otros países se den cuenta de lo que está pasando realmente en Cuba desde el punto de vista de la educación, se den cuenta que hay gente preparada y formada con suficiente conocimiento y prestigio para poder llevarlo a cabo, y buscar, digamos, otro camino que no sea simplemente decir qué mala es la revolución, qué desastre, qué no sé cuánto, la violencia. Por supuesto que eso no se va a dejar de definir y de defender y de criticar, por supuesto, pero buscar, digamos, como otras vías de posibles colaboradores, que desgraciadamente hay mucha gente que a lo mejor colaboraría por ahí, pero no quieren enfrentarse tan abiertamente con otras cosas. Es buscar como diferentes vías, ¿no? de actuación. Y yo creo que este proyecto debe tener prioridad, porque al final una población que no está formada no tiene capacidad para, re- para hacer nada. La verdad, es que es así. Y de eso la revolución se ha encargado sistemáticamente de anular a toda la población. Y eso debemos revertirlo como podamos. Bueno, el dios Crono, como yo le digo, Hernán es el que lo marca. Algo que ustedes quieran agregar, que quieran significar con relación a esto que hemos venido hablando. Bueno, yo creo que todo este tipo de acciones que estamos realizando tienen una finalidad última, que es lograr visibilizar la situación actualmente que tenemos en Cuba, no solo desde el punto de vista educativo, que es lo que está desde el proyecto que estábamos hablando, sino que lo más importante es lograr por pasos objetivos que desde la sociedad civil nos hemos propuesto. La libertad, que es lo que más urge ahora mismo, que es la libertad de nuestros presos políticos, y no solamente la libertad, sino también lograr la libertad con amnistía, porque son personas que no son delincuentes comunes, no han hecho absolutamente nada, son hombres y mujeres de bien que simplemente han ejercido un derecho que es la libertad de expresión y de asociación en una dictadura. Es el único crimen que han cometido. Y yo creo que todas estas acciones que estamos haciendo, como todo en la vida, lleva su tiempo. A veces somos más comprendidos, otras veces no. Tenemos experiencias más favorables, otras menos favorables, pero yo creo que cada día que pasa es como que es un paso más que vamos desarrollando hacia adelante para lograr el objetivo nuestro, que es la libertad de Cuba, que es el tránsito hacia la democracia, y que los cubanos puedan tener una vida de bien, o sea, que sean hombres y mujeres de bien y que vivan en libertad. Yo creo eso es lo que realmente estamos haciendo ahora mismo como sociedad civil. Yo creo que esto mismo que estoy hablando es el sentir de todos los activistas y de todas las organizaciones de las que formamos parte. En, y de todas las organizaciones de las que formamos parte. Eso. Elena,
Mira, yo creo que esto tiene, como ha dicho Diana, todo lo que yo he hablado es perfecto, pero para mi gusto también tiene una segunda derivada más. Una segunda derivada más que, por supuesto, no es solamente la visibilidad de todo lo que está ocurriendo, sino que los cubanos tenemos que demostrar que somos capaces de legislar, de hacer propuestas, que estamos capacitados, que estamos formados, que sabemos de lo que hablamos, que no hablamos para que nos tomen en serio, para que nos tomen en serio, pero que para que alguien de verdad nos dé un respaldo grande, tenemos que poner encima de la mesa cosas eh, interesantes, ¿no? Que puedan interesar y que puedan ayudar, porque la gente, nadie tiene obligación de ayudarnos, ¿no? Esto yo lo hablaba en la Unión Europea. Yo entiendo que nadie tiene obligación de ayudarnos. Nosotros somos los que venimos aquí a pedir ayuda, pero tenemos que demostrar por lo menos un mínimo, una base de algo, porque si no, ¿quién se va a molestar en hacerlo? Y yo creo que demostrando capacidad, demostrando formación, demostrando virtudes, cualidades, respeto, en fin, sin dejar de defender lo que tenemos que defender, es una muestra de que hay un grupo de cubanos muy grande que ya es mayor de edad, que es de lo que se trata, ¿no? Porque nadie va a dar un paso si no hay algo sólido, ¿no? Detrás, porque nadie quiere perder, nadie quiere entrar en un juego, en una situación donde al final todo sea humo, ¿no? Y entonces yo creo que, aparte que yo siempre digo que los imperios no han caído porque solamente ha habido una facción que haya carcomido, ¿no? las entrañas, ¿no? del imperio, sino porque desde muchos sitios, nosotros no somos un ejército, ni somos, pero a nuestra manera estamos haciendo de una manera con bonomía, eh, intentando resquebrajar la muralla, ¿no? Y yo creo que Eh, eso es importante. Mira, la posición de ustedes, lo que hacen ustedes es más que importante, porque no solo de gritos, yo pienso que los gritos llevan su momento y los gritos limitados en los hechos y en las palabras. Pienso que más importante es esta labor que hacen ustedes y es un reconocimiento a todos los cubanos, a todas las cubanas que están en el exterior, que se puede y que se sigue luchando y ustedes son una muestra, porque bien ustedes pudieran estar tranquilas viviendo en la Europa sin un problema y siguen preocupadas por Cuba, siguen luchando por Cuba y ojalá la mitad de los millones de cubanos que estamos en el exterior tengamos un camino como el de ustedes. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Hernán, Conecto con lo que decía Pedro y pensaba precisamente, hablabas de los gritos, ¿no? De gritar, y pensaba cuántas ganas habrá tenido Elena, habrá tenido Diana, hemos tenido tantos de gritar tras escuchar las declaraciones de Calias, y pobre, ahora le toca a Calias, pero hemos pasado por tantos y por tantas declaraciones, una peor que otra, que realmente a veces uno tiene ganas de tirar la toalla, ¿no? Y me imagino que más de una vez Elena lo habrá pensado y habrá dicho, ¿para qué hago esto? ¿Qué sentido tiene? Y sin embargo, al día siguiente se levantaba y volvía y seguía. Y creo que es parte de la clave del trabajo. Hablaba Diana de los activistas que participan en sus talleres y, y creo que el comentario venía de la mano de la idea de que los activistas son personas diferentes, de que los activistas son madres, son padres, son hijos, son Claro. tíos, son abuelos, son padrinos, son gente trabajadora, gente luchadora, gente que mientras está en el taller, en el curso, escuchando ideas de derechos humanos, de los orígenes de la Declaración Universal y de Roosevelt y demás, al mismo tiempo están pensando cómo van a hacer en un rato para poner algo sobre el plato en la mesa. Y bueno, eso es parte de los obstáculos que nos toca, me incluyo en este caso, nos toca tener que superar y tener que enfrentar para alguna vez lograr iba a decir que la democracia
cubana deje de ser imperfecta, Muy bueno eso. pero que finalmente, digo, podamos hablar de democracia en Cuba. Así que les agradezco muchísimo, Diana, Elena, esta conversación, y a nuestra audiencia le dejo hecha la invitación, como siempre, para el próximo domingo a las 8:30 de la mañana, por los canales y las redes sociales de Cubanet, para seguir pensando Cuba.